Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Marcos. Hemos estado teniendo una serie del sábado, cada vez que este servidor tiene la oportunidad de predicar. Hemos estado hablando del sábado, hemos hablado del sábado en la creación, hemos hablado del sábado en los patriarcas, en Abraham y todos los que vienen después de Abraham. Hemos hablado del sábado en Éxodo. Hemos estado hablando del sábado también en Mateo. Hoy vamos a hablar del sábado en otros libros de la Biblia y lo estamos haciendo con un objetivo, que todos tengamos un buen fundamento a la hora de defender nuestra creencia sobre el sábado. Porque el sábado está siendo muy atacado e incluso muchas veces nosotros atacamos el sábado con ciertas actitudes que no deben ser en sábado. Ya sea porque no sepamos o ya sea porque a veces no queremos comportarnos como deberíamos en sábado, que es el día que Dios nos dejó, por una razón la dejó. Al final de toda la serie, después de este tema, van a faltar dos más y ya terminaremos de la serie del sábado y nos moveremos a otro tipo de serie. Así que la Biblia, especialmente el Nuevo Testamento, es el que más se usa para decir que ya el sábado está abolido. Y hoy vamos a ver un poquito de eso. Voy a invitarles a que inclinen el rostro y vamos a orar. Querido Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, ahora queremos abrir tu palabra y pedir tu bendición a la hora de estudiarla. Queremos que seas tú quien sazone las palabras de este tu siervo y que cada palabra tú la traduzcas a nuestro corazón y que la podamos tomar y aplicar a nuestra vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. En el Evangelio de Marcos tenemos que recordar algo que hemos dicho en la clase bíblica. La máxima autoridad teológica en los tiempos de Jesús era el Antiguo Testamento. La Biblia era el Antiguo Testamento, no había sido escrito el Nuevo Testamento. Y alrededor de Jesús se habían desarrollado sectas, como los fariseos, los saduceos, estaban los sumos sacerdotes que estudiaban la Biblia, estaban los escribas, que eran las fotocopias de la época, eran los escribas, se sentaban a escribir palabra por palabra, letra por letra, símbolo por símbolo, a transcribir la Biblia en diferentes rollos. Y también estaban los herodianos, los que seguían a Herodes. También podemos observar que en el Evangelio de Marcos, Marcos trata temas como la Pascua. Allí en Marcos 14:12 habla de la fiesta de los panes sin levadura. En Marcos capítulo 1, versículos 40 al 45, nos habla de los rituales de limpieza, de purificación. ¿Recuerdan la historia del leproso que se quería purificar y que Jesús lo sanó? Así que Marcos tiene en clara que su evangelio, tiene muy en claro que su evangelio va a ir a una audiencia judía y que los judíos van a entender lo que él está escribiendo. Por eso, cuando habla de los rituales de la Pascua, de los rituales de purificación, Marcos nunca explica para qué es eso, porque él entiende que los judíos saben de lo que él está hablando. Asimismo, sucede con el sábado y con la sinagoga. Marcos habla del sábado, pero también habla de la sinagoga y no explica qué es eso, porque los judíos entienden de lo que él está hablando. Vamos a leer allí en el 1:21, Marcos 1:21 dice: entraron en Capernaum y el sábado entró Jesús en la sinagoga y comenzó a enseñar. Es decir, que él habla de la sinagoga, pero no dice qué es, repito, porque los judíos que leían el evangelio sabían de lo que estaba hablando, de un edificio en donde los judíos se reunían a estudiar la palabra, el Antiguo Testamento, y a adorar a Dios. Luego tenemos allí el capítulo 2, versículo 23, donde él habla del sábado, y desde el 2:23 hasta el 3:6
viene hablando del sábado. Recuerdan que él manifiesta que Jesús dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, allí en el 27, y no el hombre por causa del sábado. Entre los versículos 23 al capítulo 3, 6, hay dos historias. Está la historia de David, cuando comió los panes de la mesa. Y está la historia del hombre de la mano seca. Recuerden, los evangelistas cuando escribían tenían un propósito que ahora vamos a ver. Lo interesante es que Marcos no explica nada de esto. No explica qué es la sinagoga, no explica qué es el sábado. Repito, para que todos lo tengan en claro, o más bien lo escribía y no lo explicaba porque ellos sabían de qué estaba hablando Marcos. Es más, Marcos dice en el capítulo 1, versículo 32, que tuvieron que esperar hasta después del sábado para que la gente buscara sanación. Dice el versículo capítulo 1, 32, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le llevaron a todos los enfermos y endemoniados. Es decir, la gente esperaba que pasara el sábado para ser sanados. Ahora, entonces, ¿por qué Marcos registra que Jesús hacía sanaciones en sábado si en muchas ocasiones esperaban a que el sábado pasara? Eso tiene un propósito, tiene un objetivo en especial, y es lo que vamos a ver ahora. Es más, hay gente que utiliza estas sanaciones, cristianos no adventistas, para decir que Jesús violaba el sábado. Y ese argumento es el que vamos a tratar en esta mañana. Luego, si me acompañan allí en el capítulo 15, versículo 42, sucede algo muy interesante. Capítulo 15, versículo 42. Después de la muerte de Jesús, dice lo siguiente: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Observe lo que ahora dice Marcos. Yo quiero que ustedes observen lo que dice allí. Dice que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, Marcos utiliza dos palabras interesantes. Utiliza la palabra preparación, que en griego es paraskue, y esa palabra siempre se usa en el día antes de una fiesta, ya sea el sábado o una fiesta judía. Pero Marcos ahora utiliza o acompaña esta palabra con otra más que no aparece en ningún otro libro del Nuevo Testamento, y es la palabra prosabatón, que significa el día antes del sábado. En otras palabras, resulta que Marcos no explica qué es el sábado, no explica qué es la sinagoga, no explica qué son las fiestas judías, pero cuando llega al viernes, Marcos sí explica que el viernes se le llama día de preparación, y que es el viernes o el día que ocurre antes del sábado. ¿Por qué Marcos hace esto? Porque seguramente Marcos está pensando en que hay lectores que no son judíos y que necesitan entender que el viernes es el día de preparación. El viernes, cuando todo se prepara en la casa. Y ese viernes, cuando Jesús murió, tenían que prepararse antes de que se pusiera el sol y fuera sábado. Así que Marcos, por un lado, sabe que lo están leyendo judíos. Por otro lado, sabe que hay gente no judía que no va a entender el concepto de del día de preparación, o para que no se confundan con las fiestas judías, dice el día de preparación, el día antes del sábado. Y todo esto, les digo, tiene un propósito que ahora vamos a revelar. La palabra sábado en todo el Evangelio de Marcos aparece 11 veces. Por un lado,
tenemos la palabra 11 veces, pero también por un lado vemos que Marcos muestra cómo era un día cotidiano de Jesús. Lo interesante es que luego muestra lo que hacía Jesús los sábados. Y lo llamativo es que muchas de las actividades de Jesús en sábado eran de controversia. ¿Y qué era lo que Jesús hacía en sábado? Sanaba. Y aún así esa sanación era de controversia. También se puede notar, y eso es para ir armando el rompecabezas de todo el sábado en los evangelios, podemos notar que en Marcos 1 y Lucas 4 aparece el sábado después de que Jesús es bautizado y comienza su ministerio como el Mesías. Es decir, Jesús se bautiza y ya el otro día es sábado. Y resulta que Jesús aparece en la sinagoga predicando y enseñando un día después que fue bautizado. Y Marcos pone énfasis en que Jesús tiene autoridad del sábado. Pero resulta que Lucas dice, o pone más bien el énfasis, en que era la costumbre de Jesús en ir en sábado a la iglesia. Son diferentes puntos de vista. O sea que Marcos está haciendo énfasis en el sábado. Ahora, en Marcos capítulo 6 también se habla del sábado y Marcos repite que Jesús es el único que tiene autoridad sobre el sábado. Ni los fariseos, ni los saduceos, ni ningún ser humano, solo Jesús tiene autoridad sobre el sábado. Y al final del evangelio, después de la muerte de Jesús, también se habla del sábado. Después de pasar el sábado, al primer día de la semana, vinieron las mujeres a comprar los ungüentos y todo aquello. Pero esos pasajes los quiero dejar, los de la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús, para el siguiente tema, en donde vamos a hablar de cada uno de esos detalles donde se habla del primer día de la semana. Porque es muy interesante lo que sucedió en la historia, y para dar un adelanto, vamos a estar hablando de algo que se llama la teología del reemplazo. ¿Cómo se reemplazó todo lo que está en la Biblia con cosas que son del mundo? Eso se le llama la teología del reemplazo. Así que, volviendo a retomar, Marcos muestra a Jesús sanando en sábado. No hay otra actividad que se registre de Jesús en sábado excepto predicar en la sinagoga y sanar. Nada más. Luego vamos al evangelio de Lucas. Y Lucas escribió no solo su evangelio, sino también que escribió el libro de los Hechos. Lucas escribió 2 libros. Casi por el mismo tiempo en que escribió su evangelio, escribe el libro de los Hechos. Y en ambos libros lo único que él está haciendo es describir hechos históricos de Jesús, hechos históricos de la iglesia del Nuevo Testamento. Vamos a ir a Lucas capítulo 4, versículo 16. Lucas 4, 16, un versículo conocido por muchos. Vino a Nazaret después de su bautismo. Ustedes lo pueden leer allí en Lucas 4. Después de su bautismo vino Jesús a Nazaret, donde se había criado. Y el sábado entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y lo que lee allí es una porción del libro de Isaías, en donde se describe la misión que él iba a tener como el Mesías. Aquí lo importante es que Lucas dice que era la costumbre de Jesús ir en sábado a la iglesia. O sea que si Jesús hubiese querido cambiar el día, se hubiese reunido con sus discípulos otro día que no fuera en sábado. Vamos ahora a Hechos 17:2. Recuerden que es el mismo escritor. Hechos capítulo 17, versículo 2. Aquellos que quizás no sepan dónde está Hechos, está ahí más adelantitos. De Lucas usted pasa a Juan y ahí luego va a estar Hechos de los Apóstoles o del Espíritu Santo, como llaman algunos.
capítulo 17, versículo 2 dice: Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. ¿Ven algo en común allí? Que tanto Jesús como Pablo tenían por costumbre ir a la iglesia, ¿en qué día? En sábado. Después de la muerte de Jesús, Pablo no cambió el día, seguía yendo en sábado porque esa era su costumbre, y entonces se enfatiza la costumbre. Ambos iban a la iglesia como era de costumbre, y luego en Lucas capítulo 4, volvamos a Lucas 4 porque allí sucede algo muy llamativo. Jesús predica el sermón y Jesús declara lo siguiente en el versículo 18. Lucas 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y darle la vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Y yo les pregunto, ustedes que saben, los que saben bastante de la Biblia, ¿saben a qué se está refiriendo Jesús aquí? ¿Saben qué es lo que está diciendo Jesús cuando dice el día agradable del Señor, en donde va a haber libertad a los cautivos y sanación a los enfermos? ¿Saben qué? ¿A qué se refiere eso? Al año del jubileo. Jesús, en otras palabras, es nuestro jubileo, en quien encontramos libertad y sanación. Ahora, ¿saben ustedes qué se hacía en el jubileo? Algunos saben, otros quizás no. Pero el año del jubileo, que se celebraba cada 7 años, la tierra descansaba, no se sembraba absolutamente nada, se le daba descanso, pero aparte de eso, todos los esclavos eran librados de sus amos. Tenían libertad. Todas las deudas eran perdonadas. Así que si algún día me presta dinero, deme 7 años. Todo era perdonado porque se libraba la persona, y eso era un símbolo de la libertad que Jesús nos iba a dar. La libertad del pecado y la sanación a causa de la enfermedad del pecado. Y luego allí, en el relato de Lucas, suceden 2 cosas muy interesantes. Resulta que Jesús hace un exorcismo, expulsa a un demonio que estaba en una persona, y aparte de eso, sana a la suegra de Pedro, dando sanación, dando libertad, como lo decía la profecía o la predicación que él tuvo sobre el año del jubileo. Y todo esto sucedió en sábado. Hay una conexión entre el sábado, el año del jubileo y Jesús. Vamos a Lucas capítulo 13 ahora para seguir viendo lo que está sucediendo aquí. Porque es que Lucas lo único que desea, amados, su objetivo en el Evangelio es que los lectores entiendan cuál es la forma correcta de adorar en sábado. Eso es lo que busca Lucas. Lucas capítulo 13, versículo 10 al 17. Lucas 13, 10 al 17. Enseñaba Jesús en una sinagoga en sábado. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Observe, Jesús va a la sinagoga en sábado y hay una mujer que está enferma. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Puso las manos sobre ella y ella se enderezó al momento y glorificaba a Dios. Pero el alto dignatario de la sinagoga
el primer anciano, el sumo sacerdote, enojado de que Jesús hubiera sanado en sábado, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe trabajar. En estos pues venid y sed sanados, y no en sábado. Entonces el Señor le respondió, escuche lo que dijo el Señor: hipócrita, ¿no deseáis vosotros vuestro buey o vuestro asno del pesebre y lo lleváis a beber en sábado? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le había de desatar de esta ligadura en sábado? Ahora pregunto, ¿cuál es el problema que está sucediendo en este relato? ¿El problema es el sábado o el problema tiene que ver en cómo guardar el sábado? La discusión es que el sacerdote le está diciendo a Jesús: el sábado se guarda de esta manera, y Jesús le está diciendo: te equivocas, hipócrita. Y le dice: ¿por qué es hipócrita? Porque el sábado él desata su asno y lo lleva a comer y a beber. Y si eso se ha de hacer con un animalito, ¿qué más con un ser humano, que es hecho a imagen y semejanza de Dios? El problema ahora radica en cómo se guardaba el sábado. Y si yo le preguntara a cada uno de ustedes individualmente, no en grupo, cómo se guarda el sábado, estoy seguro que encontraría muchas versiones en cómo guardar el sábado. Y tendría que contar cuántas coinciden. Pero estoy seguro que habrá pocas coincidencias en cómo se guarda el sábado. Lucas capítulo 6, versículo 2. Retrocedámonos allí al capítulo 6, porque ahora Lucas también aquí viene hablando de lo que es el sábado y registra la actividad, otra actividad en Jesús. El sábado, capítulo 6, versículo 2 al 10, dice: algunos de los fariseos le dijeron, o más bien desde el 1, aconteció que un sábado, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y restregándolas con las manos comían. Algunos de los fariseos les dijeron: ¿por qué hacéis lo que no es lícito hacer en sábado? Respondiendo Jesús les dijo: ¿ni aún esto habéis leído? Lo que hizo David cuando él y los que estaban con él tuvieron hambre. Ahora Jesús, en vez de entrar en una discusión con ellos, les presenta la palabra de Dios, les presenta la escritura y les dice cómo entró en la casa de Dios y tomó los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y comió y dio también a los que estaban con él. Y les decía: el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. En otras palabras, si Dios permitió que David hiciera eso y fue sin pecado, ¿qué más que el Hijo de Dios, que es Señor del sábado? Aconteció también en otro sábado que él entró en la sinagoga y enseñaba, y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha, y lo acechaban los escribas y los fariseos para ver si en sábado lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarlo. Pero él, que conocía sus pensamientos, dijo al hombre que tenía la mano seca: levántate y ponte en medio. Él, levantándose, se quedó en pie. Entonces Jesús hace lo siguiente, va a preguntar algo. Os preguntaré una cosa: en sábado, ¿es lícito hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos alrededor, dijo al hombre: extiende tu mano. Él lo hizo y su mano fue restaurada. Versículo 11. Ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí ¿qué podrían hacer contra Jesús? Mientras Jesús en sábado, escuche bien lo que pasa. Mientras Jesús en sábado está buscando cómo salvarle la vida a alguien, los fariseos estaban buscando en cómo matar a Jesús. Pregunta: ¿quién realmente estaba
violando el sábado? ¿Los que querían sanar y el que quería sanar y darle vida a un hombre? ¿O los que querían matar a un hombre? Lucas capítulo 14. Lucas 14, 1 al 6. Aconteció que un sábado Jesús entró a comer en casa de un gobernante fariseo, y ellos lo acechaban. Y estaba delante de él un hombre hidrópico. Entonces Jesús habló a los intérpretes de la ley y a los fariseos diciendo: ¿es lícito sanar en sábado? Vuelve otra vez el debate. Pero ellos callaron. Él tomándolo lo sanó y lo despidió. Y dirigiéndose a ellos dijo: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en algún pozo, no lo saca inmediatamente, aunque sea sábado? Y no le podían replicar a estas cosas. Porque, amados, el problema no era la ley. El problema no era el sábado. El problema era cómo los fariseos interpretaban la ley, cómo interpretaban el sábado. Y cuando Jesús les hace la pregunta, no hubo respuesta. No hubo cómo argumentarle lo contrario. Lo único que hubo en el corazón de los fariseos fue violencia y deseo de matar. ¿Correcto? ¿Me están siguiendo? Luego del capítulo 14, ahí en el capítulo 14, después de esa escena, Jesús comienza a predicar en parábolas. Y comienza a predicar del reino de los cielos, del reino de Dios. Y compara el reino de Dios con una fiesta a la cual todos los que estamos aquí estamos invitados, recordando o haciendo una conexión en que el día de ese gran banquete en el que usted y yo esperemos estar, en el banquete celestial, posiblemente sea en sábado. Porque el sábado, de acuerdo a Jesús, es un día de fiesta de liberación, una fiesta de gozo, en la cual usted y yo podemos ser sanados y librados. Ahora vamos al libro de los Hechos. Libro de los Hechos escrito por Lucas, en el cual también se habla, Hechos, recuerda que está después de Juan, Lucas, Juan, Hechos. Y allí se habla mucho del sábado. Dice el capítulo 4, versículo 24. Hechos 4, 24 dice lo siguiente: ellos al oírlo alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Pregunto, ¿habla ahí del sábado? ¿Qué creen ustedes? Están citando, y en el griego se ve literal, porque en el griego la cita literal, están citando Éxodo capítulo 20, versículo 11. El que hizo el cielo, la tierra y las fuentes de las aguas. Están citando un versículo en donde se habla del sábado. Y lo mismo sucede en Hechos 14, 15. Sucede lo mismo. Una alabanza al Creador. Hechos capítulo 13. Acompáñenme a Hechos capítulo 13, versículo 14. Observen lo interesante que va a suceder aquí. Hechos 13, 14. Ellos pasando de Perge llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un sábado y se sentaron. Versículo 42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente sábado les hablaran de estas cosas. O sea que en la sinagoga habían judíos, pero también habían gentiles.
Versículo 44. El siguiente sábado se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Capítulo 17, versículo 2. Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 sábados discutió con ellos. Capítulo 18, 4. Y discutía en la sinagoga todos los sábados y persuadía a judíos y a griegos. En otras palabras, en sábado, mis amados, Pablo lo que hacía era ir a la iglesia y siempre tenía un sentido, un objetivo, un propósito misionero. Y en ese propósito se encontraba presentar a Cristo como el Hijo de Dios, el Mesías, el único que nos puede salvar. Hechos 16:13, ahí atrásito. Un sábado salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Nos sentamos y hablamos a las mujeres que se habían reunido. Pablo fue en sábado y fue al bando de oración del ministerio de la mujer. Ahí lo dice. Ministerio de la mujer tenía su propio bando de oración y Pablo fue a donde estaban ellas en sábado. Así que, amados, Pablo, de acuerdo al libro de Hechos, acostumbraba a ir a la iglesia en sábado. Otras 3 citas de Hechos. Observe lo que pasa en Hechos 14:1. En Hechos 14:1 no dice que fuera sábado, pero se sobreentiende. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y de griegos. En la sinagoga solo abre el sábado, no abre otro día. Capítulo 13, sí, versículo 27. Vamos al 13:27. Porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, que no conocían a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los sábados, las cumplieron al condenarlo. O sea que vuelve y se relaciona la predicación y el sábado. 15:21. Hechos 15:21. Porque Moisés desde tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predica en las sinagogas, donde es leído cada sábado. Para Lucas era muy claro, demasiado claro, la importancia del sábado en la iglesia. Y todo este documento histórico del libro de Hechos nos demuestra que ni los discípulos ni Pablo cambiaron el día de reposo. Se reunían en sábado a estudiar y a enseñar y a orar, no en otro día. Pero hay personas que usan Hechos 20, 7 al 8, en donde dice, y voy a leerlo, pero esto lo vamos a dejar para el próximo tema, para el próximo sermón. Simplemente lo voy a leer porque allí dice Hechos 27, el primer día de la semana reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo, que tenía que salir al día siguiente, les enseñaba y alargó el discurso hasta la medianoche. Y ese pasaje ha sido usado por muchos cristianos no adventistas para decir que el día de adoración fue cambiado. Y esto lo veremos en el próximo sermón. Así que no se lo pierda. Esto será el tercer sábado de septiembre. Hasta el tercer sábado. Ahora vamos, para terminar, el sábado en todos estos escritos, de esta parte, esta sección, vamos a ir al Evangelio de Juan. Terminaremos ahora con el Evangelio de Juan. Y he dejado el Evangelio de Juan de último, porque en el Evangelio de Juan suceden cosas que llaman nuestra atención. En el Evangelio de Juan, el sábado ocurre en 4 lugares diferentes. O
sea que en todos los 21, 22 capítulos de Juan, el sábado aparece en 4 partes diferentes. Aparece en Juan 5:9, aparece en Juan 7:22 y 23, aparece en Juan 9:14 al 16 y aparece en Juan 19:31 cuando es la crucifixión. En Juan 5:9 se habla del paralítico de Betesda. En Juan 7:22 y 23 es la referencia cuando Jesús está discutiendo con los fariseos a lo que sucedió con el paralítico allá en el capítulo 5. En Juan 9:14 al 16 es cuando Jesús en sábado sana a un ciego de nacimiento y lo hace usando barro en los ojos. Y en Juan 19:31 es el relato de la crucifixión, que ese es el que vamos a dejar para el tercer sábado de septiembre. Así que vamos a Juan capítulo 5, versículos 17 y 18. Juan 5, 17 y 18. Jesús le respondió: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Resulta, mis amados, que Jesús sana al paralítico de Betesda, este hombre que quería entrar en la piscina, en la alberca, en la fuente de Betesda, porque según el cuento que había, un ángel descendía del cielo, movía las aguas, y cuando las aguas se movían, el que se metiera ya salía sanado. Ese era el cuento que había. Pero este pobre hombre que era paralítico, cuando sucedía aquel acontecimiento, no alcanzaba a meterse y siempre llegaba tarde. Y ante esa necesidad, Jesús, que está viendo todo el show y ve al paralítico, le pregunta: oye, ¿quieres ser sanado? ¿Qué pregunta esa, verdad? Pues si uno está ahí es porque quiere ser sanado. Pero Jesús quería ver la sinceridad de aquel hombre. Y el hombre le responde que sí, pero que no tiene quien lo meta allá. Pero él quiere ser sanado. Y Jesús le dice: levántate, toma esa camilla que traes y vete. Anda, camina. Y dice la escritura que ese hombre ahí mismo fue sanado. Y cuando los sacerdotes y los líderes lo vieron, querían saber el chisme que había pasado, le preguntaron: ¿quién te sanó? ¿Por qué estás así? Y entonces él no sabía quién era el hombre que lo había sanado. Él lo único que sabía es que había sido sanado. Y cuando ellos se enteran quién fue el que lo sanó, dice el versículo 16 que perseguían a Jesús, que querían matarlo porque sanaba en sábado. Y Jesús les declara: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Y resulta que esas palabras que Jesús dijo son las más usadas por los cristianos no adventistas para decir que Jesús abolió el sábado porque Jesús trabajaba en sábado. Pero para poder entender estas palabras, tenemos que entender cuál es el propósito del Evangelio de Juan. ¿Y saben que Juan dice cuál es su propósito? Cuando Juan escribe su Evangelio, él dice: este es el propósito de mi obra. Y esto se encuentra al final del mismo Evangelio. Allá a lo último, en el capítulo 20, versículo 30 y 31. Juan dice lo siguiente: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, creyendo, tengáis vida en su nombre. ¿Cuál es el propósito del Evangelio de Juan?
que todo aquel que lea y escuche lo que escribió Juan, crea que Jesús es el Mesías, que Jesús es el Hijo de Dios. Y a través de esa fe puedan tener vida en el nombre de Jesús. Ese es el propósito. Pero ¿por qué Juan pone ese propósito? Resulta, mis amados, que Juan escribe su evangelio específicamente teniendo en mente una comunidad. Mateo lo hace pensando en los judíos, creo que ya lo hemos dicho antes. Lucas lo hace pensando en los griegos. Marcos lo hace pensando en los romanos. Pero Juan tiene un solo objetivo. Juan está pensando en la segunda generación de cristianos que no vieron a Jesús cara a cara, no tocaron a Jesús, sino que solo oyen a Jesús, oyen de Jesús, oyen que predican de Jesús. Y es por eso, amados, que la mayoría de milagros de sanación de Jesús, la mayoría ocurren Jesús hablando. En Marcos, Mateo, Marcos y Lucas, Jesús toca a la gente. Pero en Juan, todos son a través del habla, para que el que leyera, creyera, aunque no pudiera tocar a Jesús, creyera su palabra escuchando. Teniendo esto en cuenta, teniendo en cuenta el propósito de Juan, tengo que decirles que en todos los evangelios hay 26 historias de sanación de Jesús. 26 milagros de sanación de Jesús en los 4 evangelios. De esas 26, solo en 5 Jesús tuvo la iniciativa de ir a la persona y ofrecerle sanación. Solo en 5 de 26. Y todas las 5 ocurrieron en sábado. Mateo 12, 9 al 14, les doy las citas. Lucas 13, 10 al 17. Lucas 14, 1 al 6. Juan 5, 1 al 9. Y Juan 9, 1 al 34. Solo 5. Y las 5 en sábado. Ahora, Juan lo único que desea es que sus lectores entiendan, comprendan, acepten que Jesús es el Mesías, y lo pone en el centro de todo su evangelio. Todo el evangelio trata de Jesús haciendo la obra para la cual fue enviado. Y luego Juan es interesante porque del capítulo 5 al capítulo 12 habla de puras fiestas judías. Todo está hablando de fiestas judías, mostrando escenas de las fiestas judías y de lo que hacía Jesús en las fiestas judías y de lo que hacía Jesús en sábado. Y una vez los fariseos, al ver lo que Jesús hace, comienzan a acusarlo de violar el sábado y comienzan a acusarlo de que Jesús quería hacerse igual a Dios. Esas eran las 2 acusaciones. Pero Jesús les demuestra que todo lo que decían era falso. Quiero que me acompañen a Juan 7, 21 al 23. Juan 7, 21 al 23. Juan capítulo 7, 21 al 23. Jesús respondiendo les dijo: una obra hice y todos os admiráis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en sábado circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en sábado sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. En otras palabras, observen la comparación que Jesús hace. Por un lado, dicen o hacen la circuncisión en sábado, pero no es pecado. Pero para circuncidar un niño hay que obrar, hay que trabajar, hay que agarrar el instrumento, el machete en ese tiempo. Menos mal no nacimos en ese tiempo. Y hacer la circuncisión. Pero había que obrar. Pero no era pecado. Pero resulta que sanar a una persona, según los fariseos, sí era pecado. Y Jesús les está diciendo
que tanto el niño que a través de la circuncisión es adaptado a la voluntad de Dios, asimismo ocurre con el enfermo, el cual es sanado para la voluntad de Dios, y que no hay diferencia. Yo me imagino la cara de los fariseos. Pero todo aquel que dice que Jesús violó el sábado, los cristianos no adventistas que aseguran eso, están teniendo la misma actitud que los fariseos, acusando a Jesús de hacer algo que Jesús nunca hizo. Es más, Jesús, a través de todas las sanaciones que hacía, estaba honrando el sábado. Y los evangelistas pusieron esos milagros para darle honra al día que Dios había puesto para nosotros en la creación. El problema era que los fariseos tergiversaban la escritura. Ahora volvamos entonces a Juan 5:18. Hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo. Y este es el argumento del que muchos se apegan para decir que Jesús quebrantaba el sábado. Pero sucede todo lo contrario. Jesús honraba el sábado a través de la sanación. Es más, hay un versículo con el cual Jesús refutó todos los argumentos de los fariseos y se encuentra en Juan capítulo 10, versículo 35. Permítame, yo se lo leo rápido. 10:35. Dice, si llamó dioses, o más bien desde el 34, dice, Jesús le respondió, ¿no está escrito en vuestra ley, yo dije que dioses sois? Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y observa lo que les dice Jesús, y la escritura no puede ser quebrantada. O sea que Jesús le está diciendo a los fariseos en su cara que Él no quebranta la escritura, que quienes quebrantaban la escritura eran ellos con su tergiversación, su manipulación, su mal entendimiento de la verdadera obra que se debe hacer en sábado. Por lo tanto, nosotros entendemos que el trabajo que hacía Jesús, que era la obra del Padre, en Juan 5:18, no era una obra secular. No era la obra de ir al trabajo de lunes a viernes o de domingo a viernes, sino que era la obra de salvar al pecador. Por eso Jesús registró estas palabras, para que todo aquel que escuchara y leyera su evangelio entendiera que la obra de Jesús era sanar y libertar al que estaba perdido. Porque Jesús vino a rescatar y a salvar, dice Lucas capítulo 16, a salvar lo que se había perdido. La obra, el trabajo que Jesús hacía era el trabajo que usted y yo también tenemos que hacer. La obra del evangelio, la obra de salvar al perdido, la obra del plan de salvación. Así que, amados, Juan lo único que hizo fue registrar los milagros de Jesús en sábado para demostrar que Jesús era el verdadero Mesías, el Mesías prometido. Por lo tanto, mis amados, y termino con esto, cada acto de Jesús, cada sanación que Él hizo en sábado, fue escogido por los evangelistas para poder resaltar a Cristo. Y que usted y yo, que no lo podemos tocar como ellos lo tocaron, podamos creer en lo que está escrito y así buscar a Jesús, el único que nos puede salvar. En ningún momento están hablando de quitar el sábado, de abolirlo, de cambiar el día por otro, sino
de la importancia de Jesús en nuestra vida y el sábado. El cambio vino a finales del segundo siglo, tercer siglo y de ahí en adelante, pero eso lo vamos a ver en el próximo tema con la teología del reemplazo. Amados, para los evangelistas, el sábado era el día de Dios y yo espero de corazón que para ustedes también sea el día del Dios que nos ha salvado y nos ha rescatado del pecado. Que Dios les bendiga.